Muy buenos días. Bueno, un fuerte aplauso para Rosco y su banda, los Alex. Sentimos que, bueno, ahora empieza... Oye, la música estaba mejor que nosotros, sí, pero hoy van a seguir toda la mañana aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta edición de Enlighted, un punto de encuentro entre educación, innovación y tecnología. Y bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Mónica Carrillo. And I'm Guillermo Pascual. Thank you for attending once again this unique event dedicated to reflect on the new challenges in the learning field and draw practical solutions about the great debate on education in the digital era. Welcome everybody, bienvenidos. Como ven, él es el listo y yo estoy aquí para hablar y que se me entienda. Se nos entiende bien, Mónica. Fundación Telefónica, AI University, South Summit y Fundación La Caixa han impulsado el proyecto Enlighted contando con el apoyo de A3 Media. Desde 2018, Enlighted ha reunido a expertos, a docentes, a emprendedores, a líderes referentes para ir generando debate y también para ofrecer respuestas a los retos y a las incógnitas que surgen en el mundo de la enseñanza y también en cómo esa tecnología impacta e impulsa la innovación y el aprendizaje. Y la pregunta es, ¿pero cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a verla. La revolución tecnológica nos va a exigir abrir nuestras mentes porque lo va a cambiar todo. ¿Qué marco de valores nos queremos dar como sociedad? Tiene que venir un debate en torno a cómo nos queremos educar, cómo queremos aprender. Education is the basis of everything. How we train the next generation is the key to the future. Es necesaria una transformación radical, sobre todo del qué se aprende, del cómo se aprende, pero sobre todo del para qué se aprende. The students have changed, the schools are new buildings, but the curriculum is 100 years old. La innovación es clave en el futuro de la educación. We have to build into our society, I think, an increased awareness of the value of learning new things. Whatever role or field you're in, your job is going to change. In education and skills, we need to scale up and to reach out much more people. And I think technology is going to be a great ally to do this. If I had to pick between an amazing teacher in person versus the most amazing technology, I would pick the amazing teacher every time. Because you're not going to be able to replace that human connection. I don't think there's a more important conversation to have at the moment than the future of education of our children. Muy motivacional y como bien dijo Ken Robinson, no hay conversación más importante ahora mismo que la educación de las futuras generaciones. Totalmente, Mónica. Y por eso Enlighted lleva desde 2018 y sigue trabajando para crear conversaciones, crear conferencias, talleres, prácticas sobre la innovación educativa, la equidad y la inclusión. Y todo eso lo vamos a ver tanto hoy como mañana. Y como les estamos contando, este es el 5º aniversario de Enlighted y estamos encantados de poder volver a este formato presencial, de vernos las caras y sentirnos de cerca. Durante los próximos días, hoy y mañana, tendréis la oportunidad de asistir a todo tipo de encuentros de la mano de algunos de los más destacados expertos internacionales en innovación, tecnología y enseñanza. Sí, Mónica, en esta 5ª edición vamos a generar preguntas y vamos a ofrecer respuestas sobre 3 grandes temas. El primero, las competencias digitales. Sobre innovación y disrupción en el aula. Y finalmente, sobre inclusión y equidad a través de la innovación. Bueno, pues ahora sí, vamos a invitar a que nos acompañen aquí al escenario a los socios impulsores de este evento tan importante. Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica. Santiago Íñiguez, presidente de AI University. Y también a Liz Fleming, Chief Ecosystem Officer de South Summit.
y a Xavier Bertolín, director corporativo de Educación y Marketing de Fundación La Caixa. Un fuerte aplauso. Podéis ir despacio y así les escuchamos. Me encanta porque las transiciones van a ser muy animadas. Pues invitamos a Carmen Morenés que comience ella, les vamos a escuchar a los 4, así que comenzamos con su intervención. Muy buenos días, good morning a los que nos siguen por streaming. Hoy, como decíamos, estamos abriendo la 5ª edición de Enlighted, que volvemos a una presencialidad y a normalidad, lo cual para todos nosotros es una buenísima noticia, pero también tenemos los beneficios que hemos aprendido durante toda esta época tan compleja de poder tener una conexión con cualquier persona en cualquier lugar del mundo que nos acompañe. Realmente, desde que nació Enlighted en el año 2018, hemos vivido una época muy compleja para toda la sociedad, pero en concreto para la parte de lo que significa el sector educativo, que de un día para otro tuvo que cerrar y tuvo que enfrentarse a situaciones muy complicadas. Vamos a ver durante estos días temas súper interesantes en cuanto a cómo debemos abordar el reto de educar a nuestros niños, formar a nuestros jóvenes y, por supuesto, seguir todos formándonos para poder seguir participando de pleno derecho en empleos y en la sociedad en cualquier sector y en cualquier lugar donde nos encontremos. Las tecnologías nos han traído grandes impulsos y grandes demandas, por otro lado, de conocimientos novedosos. Y para eso la palanca fundamental en la que realmente creemos que puede dar solución a este reto que se nos plantea son los docentes, el sistema educativo, formadores. Se enfrentan a un desafío como nunca en la historia, de cambios radicales y muy rápidos y muy vertiginosos que van ocurriendo. Por otro lado, vemos que han surgido durante todo este tiempo y vienen analizándose experiencias disruptivas de aprendizaje que salen de esos lugares donde estaban, de esos centros de investigación, para convertirse en herramientas potentes que se puedan aplicar para el aprendizaje en cualquier centro donde realmente se esté implantando educación o formación. Y desde luego, desde Fundación Telefónica, nosotros ponemos foco muy claro en todo lo que es educación y formación para el empleo, porque consideramos que la educación y la formación siempre ha sido el motor de cambio, pero en este momento tenemos que trabajarlo muy de cerca, todos en alianza, para realmente luchar contra esa desigualdad que puede aparecer si no nos ponemos a ello. Esa desigualdad que puede realmente crear nuevas brechas en nuestra sociedad, pero también puede crear oportunidades. Y esas oportunidades vienen de la innovación, vienen de aplicar realmente lo aprendido y vienen de ser capaces de tener una mente amplia y unas fórmulas eficaces de formar a todas las personas para que puedan realmente desarrollarse en plenitud de facultades. Así que durante estos 2 días y medio, 2 días, vamos a tener la oportunidad. Quiero agradecer a los socios que están aquí con nosotros hoy el hacer posible esta conferencia, al IE, al South Summit y a la Fundación La Caixa, que entre todos y con el apoyo de A3 Media vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder crear este debate, hacer las preguntas adecuadas y encontrar también inspiración. Y con eso realmente también nos hemos planteado el mantener ese reto de mantener que los participantes y las personas que están de ponentes durante estos 2 días sean de primerísimo nivel y nos acompañen en esa jornada, en estas jornadas, para poder aprender todo lo que necesitamos de ellos. A continuación vamos a tener a Kenneth Cukier, que es un experto en Big Data y que va a compartir con nosotros toda esa experiencia. Me gustaría destacar también la participación de Usman Umar, que es el fundador de Feeding Minds y que tiene una visión sobre los entornos de vulnerabilidad muy particular y muy enriquecedora. Y también investigadores que están relacionando el mundo de las emociones con el mundo de la tecnología, como son Alok Kanoya y Susan David, y que nos van a dar su visión. Así que espero que sea enriquecedor para todos nosotros, que nos ayude a realmente entender dónde están esos cambios tan relevantes y tan disruptivos que debemos aplicar en educación y en la formación,
para no solo adaptarnos, sino adelantarnos a los cambios de manera que esto pueda propiciar un beneficio para todos y una oportunidad para estar preparados para el nuevo mundo que nos viene. Así que el propósito de Enlighted sigue más vigente que nunca en esta jornada de la 5ª edición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen Morenesa. A continuación, Santiago Íñiguez, presidente de la IE University. Buenos días, bon dia, good morning. I was asked to speak, to convey my message in English, so given that we have a very diverse audience, so what I would like first is to thank Fundación Telefónica, Carmen Morenés, who has been involved at this conference since its very beginning, and of course Fundación Caixa, Xavier, thanks very much, and South Summit, Liz Fleming, thank you also for being here. But of course, I would also like to convey a message of recognition and appreciation to all the speakers present here today and all those who are also attending via streaming. And thanks to all of you for attending, which is actually, quite challenging. It's not easy, to fill an auditorium these days of post-pandemic. So thanks very much to all of you for coming and attending this event. What I would like is to share with you two thoughts about the impact of technology in education. Of course, the title of the conference, How to Reinvent Education in a Digital World, is very pertinent. Let me first make a comment regarding what is the target of education, because some of us may think that just the young generations, the youngsters, the primary and secondary education students and university students and formación profesional, vocational training, are the ones who are the target of education. But in fact, in a world which is aging very rapidly, where probably the age of retirement is going to get expanded, it's very important to consider that all of us are in need of reskilling and upskilling. So over time, probably we'll be attending more than one degree, probably several master's degree programs. We all have to get back to school every 5 years. So this is my first message: continuous education, lifelong learning is a need, is a must, and it's something that all organizations and of course governments should support. In fact, we have at the conference the presence of some relevant corporate university representatives, and they may share with you how important is their mission at the forefront of companies in training their cadres, their managers, in order that they become competent and they are updated as regards the digital skills, but also their managerial skills. My second message has to do with the actual impact of education. You may recall, those of you who have been present in education for a long time, and I realize that there's a good number of educators here in the audience and probably many others attending via streaming. Years ago, there was a debate about whether platform was king or queen, whether content was queen, or whether the experience was queen. And in fact, from our experience at our university, we have been investing for 20 years now in blended programs, in hybrid formats, in the application of technology across all our different offerings. What we have discovered is that, of course, platform is key. And here the role of companies like Telefónica, which is championing, for example, many different platforms in order to convey services. Or content is also important. And again, the role of Telefónica is very important. But the fact is that educational institutions should center themselves not in developing technology, it's not our business, not in producing contents necessarily, because there are many other organizations that produce contents, publishing houses, media, individuals. But actually, what makes universities and schools something unique and distinctive is the experience we provide. How we combine all the different elements, platforms, contents, routines, educational processes, and we provide the best possible experience to participants and students. So this is my second message. The role of the professor is central, is pivotal in the whole learning process. And this is why
it's so important that all of you who are docents and professors present here today enjoy and participate at the conference. Just a final word of appreciation to all of you. Thanks again to Telefónica, to Caixa, to Fundación Telefónica, Fundación Caixa, and South Summit. And what I hope is that you enjoy the rest of the conference. Thanks very much. Muchas gracias, Santiago. E invitamos ahora a Liz Fleming de South Summit a tomar la palabra. Experience is queen. I love it. And no doubt over this next 2 days, we are going to have an incredible experience. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí representando South Summit. Muchísimas gracias, Carmen, Santiago, Xavier, Fundación Telefónica, iUniversity, Fundación La Caixa. Unos partners de camino increíbles y es un lujo siempre estar y colaborar con vosotros. Si me permitís, voy a ir cambiando de idioma, que eso es una conferencia súper internacional, y cambio mi lengua materna. It's an honor to be here this morning. At South Summit, we are 10 years building ecosystem. And this ecosystem that we're building together at Enlighted has huge, huge value at an international scale. 5 years ago, Enlighted was a dream, and today it is made a reality. It was a crazy idea that we all pulled off and managed to make it happen. Enlighted, as we've seen and understand, is much more than a conference. It's a platform, it's a community. It is where the educational sector chooses the future it wants and builds the path forward. 5 years ago, we kicked off in 2018 under the umbrella of the South Summit venue at La Nave. What an incredible experience. We had 2 editions together under the same roof, where I had to sneak from one stage to the next to jump in and see the talks that were happening at Enlighted. Now it has grown up, expanded, becoming the leading EdTech conference in the world. And now the dates have changed, I'm thrilled, so I can attend all of the talks over the next 2 days. The last 5 years, with Enlighted maturing as a global international conference, has really shown us how we all have to be prepared to innovate every single day of our lives. Starting in person 5 years ago, collaborating with South Summit. In 2020, we had to turn into movie directors, TV producers, and do an entirely digital event. In 2021, our hybrid edition enabled us to experiment with a lot of these technologies, reaching international audiences all over the world with 4 different platforms internationally across Latin America. And today we're back face-to-face because nothing really can match that face-to-face human experience, and we're so excited to be back here. We believe there is no innovation without collaboration. Collaborating with our partners is a joy, and it helps us to collaborate with our partners and all of you participating here over the next 2 days in creating and building our shared vision of the education of the future, advancing education, paving the way forward, building the bridges and creating the platform so that current and future generations will have within their reach the necessary skills, technology, and network to really build the future they want to build and face a world in a constant state of flux, and be enabled to seize all of the opportunities and, of course, the huge challenges that are facing us all. We are living a digital transformation, which requires new skills, capabilities, and perspectives to rethink every single industry, from education to healthcare to agriculture. We are also living an environmental transformation, where we need new skills, new talents, new opportunities, and new perspectives to redesign our global economy and transition us all safely and inclusively to a net zero global economy. We are ever more interconnected. It is an ever more connected world, which creates huge challenge and huge opportunity. Education and entrepreneurship are the agents of change. So let's all work together over these next 2 days to build a future that we want to see and one that we can be proud of together. Thank you. Muchas gracias, Liz Fleming. Y ahora invitamos a Xavier Bertolín, de la Fundación La Caixa, a tomar la palabra y a cerrar este institutional opening.
¿Qué tal? Buenos días. Quisiera iniciar mis palabras dando las gracias a Carmen Morenés por invitarnos a formar parte de esta familia, del Enlighted número 5, y ser esta cuarta pata de esta mesa excepcional, de este panel que veremos durante estos 2 días y que espero que disfrutemos y que podamos aprender muchísimo. Quiero también agradecer a Magdalena, mi socia, mi compañera de viaje en Fundación Profuturo, un proyecto de educación digital que estamos llevando a cabo en Asia, en África, en América Latina, en 20 países, llegando a más de 23 millones de jóvenes y de chicos y de chicas, con más de 2 millones de docentes formados, y donde también estamos trabajando en 7 campos de refugiados, y los he apuntado, Leticia, para no olvidarme ninguno de ellos, que son Líbano, Malawi, Jordania, Zimbabue, Nigeria, Ruanda y Tanzania. Estamos muy orgullosos de este proyecto y quería compartirlo con vosotros. Y si me permitís la cuña, gracias Julio, porque contigo empezó todo. Pero estamos aquí en Enlighted para aprender. Aprender con una mirada de becarios, donde las iniciativas que podamos ver durante estos días nos sirvan para mejorar nuestro proceso de aprendizaje como compañías, como personas, y podamos ir aportando lo mejor de cada uno de nosotros. Nosotros venimos a este evento con 3 ideas que quiero compartir, pero que nada más enumeraré para no hacerles el spoiler de lo que puedan disfrutar durante estos días. Y el primero de ellos es hablar de evidencias educativas. Llevamos ya años trabajando con Suma, con la IEF, donde llevan un trabajo ingente de recoger iniciativas validadas, evaluadas, de qué es lo que funciona en el aula. Y lo que hemos hecho ha sido traerlas aquí en un toolkit donde todos los docentes pueden identificar qué es lo que funciona, qué es lo que realmente funciona, dejándonos de modas, siendo capaces de identificar los procesos que pueden implementar estas iniciativas, qué tiempos les van a ocasionar, qué coste va a tener y qué tiempo va a hacer de mejora en los alumnos para su aprendizaje. Todo ello acompañado de unas guías pedagógicas muy desgranadas para que sean muy fáciles de digerir. El punto 2 que queremos tratar es la inteligencia artificial y cómo la tecnología en estos momentos ayuda al proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes. Creo que tenemos ante nosotros un reto de incorporarla, tratando muy bien la ética sobre la misma, pero que puede personalizar muchísimo el aprendizaje de nuestros jóvenes, y eso les puedo garantizar de que debemos huir de esa retórica del miedo que nos puede dar la tecnología y abordarla, porque creo que es un avance para nosotros muy relevante. Y el tercer punto que les quiero hablar es de talento. Durante estos días van a ver por aquí unos chicos de color salmón que trabajan el proyecto de Challenge en Fundación La Caixa. Son chicos que trabajan proyectos de los ODS, que cada año nos presentan más de 3.000 proyectos para cambiar el mundo, para mejorar su entorno, y en el que estamos convencidos de que nos gustaría que quisieran compartir con ellos, porque seguro tendrán iniciativas que les van a sorprender. Todo ello lo podrán ver en el Aula del Futuro, que hemos creado juntamente con Intef y Samsung, y que podrán degustar más tarde aquí en nuestra compañía. Y por último, todo esto, que estas 3 iniciativas que les cuento no están basadas en la teoría, sino están basadas en nuestros ojos, que ven cosas y que hemos tenido la suerte de compartir o de ver o de aglutinar en el MIT, en el MIT de Boston. Para mí es un ejemplo de universidad, de forma de aprender, y los que han tenido ocasión de ir estarán conmigo de decir, en la primera y la segunda planta estamos viendo dónde tienen el conocimiento, cómo se aprende, pero inmediatamente bajan a la planta -1 para practicar y para hacer las cosas. Ese aprender mientras hacen yo creo que es muy relevante, pero a eso se le suma el ecosistema que tienen creado, donde los centros de investigación están alrededor de la universidad y donde las empresas para implementar todos esos proyectos están también muy cerca. Yo ayer, cuando hablaba con Carmen, tenía esa misma sensación. Con el IE, con South Summit y con Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, creo que con la distancia, pero con el aprendizaje de otros que han hecho ya este recorrido, podemos compartir estas iniciativas. Y no quiero terminar sin compartirles el claim que hemos sacado último de Fundación La Caixa, donde creemos que hay 4 palancas importantes, 4 competencias que no debemos olvidar para formar a nuestros jóvenes, como son el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a los 4 por esta presentación. Un aplauso, les podemos despedir de manera cálida. Al final bailamos.